Ok, chicos, entonces, hola, hoy día vamos a empezar con lo que es la semana 2 de dermatología. Hoy vamos a ver el tema 6 y el tema 7. Hoy nos toca ver dos cosas importantes, lo que son las enfermedades reactivas y las enfermedades inflamatorias. Las enfermedades reactivas tenemos la urticaria, por ejemplo, el eritema multiforme, la infiltración linfocítica de Jessner y al pseudolinfoma. Mientras que por otro lado, una enfermedad inflamatoria que vamos a tocar va a ser la dermatitis, básicamente, pero vamos a enfocarnos en los dos tipos muy importantes de dermatitis, como por ejemplo la atópica y la seborreica. Cuando nosotros hablamos de enfermedades reactivas, como les mencionaba, creo que una de las más comunes que ustedes van a conocer sí o sí es la urticaria, ¿verdad? La urticaria es una reacción cutánea que va a estar mediada por mastocitos y que se va a caracterizar por la aparición abrupta, o sea, abrupta de abones que son transitorios, ¿ok? Transitorios. ¿A qué me refiero con transitorios? Menos de 24 horas ya estos abones deberían estar desapareciendo, ¿verdad? Entonces, 24 horas. Esta urticaria puede o no acompañarse de un angioedema, ¿ok? Em, Cuando nosotros hablamos de urticaria, podemos decir que esta puede ser aguda o crónica. Inicialmente vamos a ver lo que es la aguda y vamos a decir que esta va a durar menos de 6 semanas, ¿ya? La urticaria aguda es una urgencia dermatológica muy frecuente, ¿ok? Puede ser que en el servicio de emergencia de dermatología es lo que más vayan a encontrar, urticaria aguda. Su etiología, básicamente, la más frecuente es de tipo inespecífica, es decir, que el paciente no sabe o no se encuentra una causa real para poder explicar el origen de esta urticaria. Es más, pueden haber casos de estrés, estrés crónico que puede generar una reacción. Pero básicamente su etiología más frecuente es la idiopática, ya que es inespecífica, no se sabe. Sin embargo, también hay otros casos en los cuales un virus, por ejemplo, en este caso el adenovirus, puede causarme una infección viral que en los niños me puede generar una enfermedad reactiva como la urticaria. O en adultos, una urticaria puede aparecerme por una reacción a ciertos medicamentos también, por ejemplo. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a entender por urticaria o su fisiopatología, como les menciono, que es una reacción que va a estar mediada por mastocitos, su fisiopatología iniciaría con la activación de estos mastocitos. ¿Ok? Vamos a ponerlo por acá, como ítems. Por acá. Fisio. Bien, de los mastocitos, ¿verdad? Mastocitos. Una vez que estos mastocitos se activan, lo que van a hacer es liberar histamina. La histamina tiene una acción muy potente en nuestros vasos sanguíneos y me va a causar vasodilatación. ¿Ok? Vasodilatación. Al causarme vasodilatación, esto aumenta la permeabilidad capilar, mayor permeabilidad capilar. Y esto es lo que me genera las apariciones de los abones. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablemos de lo que es la clínica de la urticaria, vamos a tener lo más característico que son los abones, las famosas ronchas de menos de 24 horas y que van a ser muy pruriginosos, es decir, que van a picar mucho. Como mencioné anteriormente, estos abones pueden o no acompañarse de angioedema, inflamación en los labios, inflamación de los párpados, de los ojos como hinchados, la lengua incluso se puede inflamar, la laringe. Básicamente como una imagen, o sea, tengan en cuenta como una imagen de una persona con un shock anafiláctico de alergia
todo hinchado, ronchas por todo el cuerpo, que le pica, y vemos pues su distribución es así característica. O sea, vamos a poder identificarlo fácilmente. Cuando vemos en el paciente, puede estar en su torso, en el cuello, en la espalda, y vamos a ver varias manchas de un color medio rojizo, eritematoso, que va a picar mucho, ¿no? Así o así. En casos graves, cuando ya la urticaria se puede agravar, me puede generar un caso de anafilaxia. Y en este caso, el paciente va a tener broncoespasmos, o se van a constreñir los vasos, los bronquios. Eso puede generar falta de aire, como vemos acá en este paciente, broncoespasmos, trastornos del sensorio o incluso hipotensión. ¿Ok? Pero eso ya es en casos críticos, puede llegar a un paciente con anafilaxia. ¿Ok? Em, Otra cosa que le mencionan en su clase es un tipo de variante, y esta es la variante multiforme anular. Ok, multiforme anular. Esta de aquí es que aquí los abones van a tener forma anular y policíclica y van a estar ubicados en donde, en el abdomen, sobre todo en los niños. Y pueden dejar secuelas. Me van a generar como unas manchas hiperpigmentadas con un colorcito un poco marrón más o menos, como secuela de que ha tenido urticaria este paciente. Entonces, su nombre lo dice, multiforme anular, abones anulares, policíclicos, y en donde en el abdomen. Y es deja manchas. Por si les preguntan en su examen, simplemente mencionar que les van a mencionar esas características y ustedes ya saben y marcan la respuesta. En cuanto al tratamiento, básicamente no solamente estoy mencionando el tratamiento para la urticaria multiforme anular, sino para la urticaria en general. Se menciona que tenemos que, primero, si es que sabemos cuál es el desencadenante de esta urticaria, eliminar. Si es el medicamento, si es una infección, si es algún tipo de alimento que me ha causado, lo elimino. Número 2, el medicamento de elección es el antihistamínico. ¿Ok? Esa es la primera línea, antihistamínico, y por eso que lo he subrayado ahí de amarillo. ¿Ok? Luego, si el paciente tiene prurito intenso, como les digo, esos jabones pican mucho, y entonces para que el paciente no se esté rascando, no se deje una herida posterior, podemos utilizar humectantes como mentol, aloe vera para poder refrescar un poco la piel. Y ya en casos más graves, como les mencionaba, si el paciente ya llega a un estado de anafilaxia, lo que tendrá que darle adrenalina intramuscular. ¿Ok? Entonces pasamos a la urticaria crónica. Esto quiere decir que la urticaria me va a durar más de 6 semanas. Aquí, ¿qué cosas que permite que la urticaria de aguda pase a ser crónica? Pues la vía del complemento. La vía del complemento perpetúa esta reacción inflamatoria. ¿Ok? Entonces vamos a clasificarla porque la urticaria crónica puede ser espontánea o puede ser inducible. Ya. Espontánea es más común en mujeres adultas. Lo voy a ver más en señoras. ¿Y cuál es su causa? En este caso son los anticuerpos, perdón, los autoanticuerpos IgE e IgG. ¿Ya? Los autoanticuerpos IgG y IgE. ¿Y cuál es la clínica? Va a tener la paciente abones por menos de 72 horas, pero igual ya no dura 24 horas. ¿No? A ver, un ratito, chicos. Ya. Entonces, espontánea, mujeres, autoanticuerpos IgG e IgE y abones menos de 72 horas. Listo, esas son las características de la urticaria crónica espontánea. No he visto nunca que les pregunten por la espontánea o la inducible, sino he visto más que preguntan por estas de acá, así que tengan bastante ojo con estas de aquí, por favor.
Entonces, ya para terminar con la espontánea, tenemos que ver lo que es su tratamiento. Igual aquí, como sigue siendo una urticaria, el tratamiento principal es antihistamínico. Sin embargo, por el hecho de que hay aquí autoanticuerpos, vamos a poner acá estos autoanticuerpos. Ya, como hay autoanticuerpos, podemos utilizar este omalizumab. ¿Ok? Que ya son medicamentos más biológicos, más especializados, no son de uso de primera línea, sino ya son usados posterior a una evaluación específica del paciente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces pasamos a la segunda clasificación y vendría a ser la urticaria crónica de tipo inducible. Aquí igual tenemos a dos tipos, a las físicas y a las no físicas. Las físicas van a desencadenarse por estímulos físicos, tal como le dice su nombre. Y tenemos 6 subtipos. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, la dermográfica, y eso sí, apúntenlo. ¿Cuál es la más frecuente de tipo inducible, de tipo física? La dermográfica. Esta es la más frecuente. Vamos a ver qué es más frecuente en pacientes femeninos y vamos a ver el dermografismo. ¿Ok? Vamos a ver abones lineales, tenemos el dermografismo. Por ejemplo, en el brazo, si yo me hago una raya, acá tenemos un brazo, yo me pongo, no sé, por ejemplo, dermato, me escribo, dermato. Lo que va a pasar es que por donde yo hice los trazos con mi dedo, van a haber abones de esa forma. Entonces vamos a encontrar como que ronchas que digan la palabra dermato. ¿Ok? Entonces son abones lineales que ocurren tras el rascado en esa zona, pues se genera. Entonces, ya, esa es la más frecuente. El frío es la segunda más común y su causa o se asocia más a lo que son infecciones o la... En cuanto al calor, es más localizada y es bastante dolorosa también. Dolorosa. Ok, dolorosa. En cuanto a la presión retardada, vamos a tener también un dolor bastante profundo, más o menos de 1 a 3 días. Em, sí, también. La solar es de tipo rápida, es como que aparece bastante rápido, más o menos en menos de 30 minutos de la exposición al sol te va a poder aparecer una urticaria física de tipo solar. Y de tipo vibratoria no se va a caracterizar por esto, porque no va a haber abones y lo que vamos a encontrar es una mutación genética del gen ADGRE2. ¿Ok? Eso sería lo más importante, chicos. Entonces, en realidad de acá, lo más importante es la demográfica, creo que es la más importante, la más frecuente. De ahí recordar que este, la vibratoria no hay abones y cuál es la mutación, o sea, cuál es el gen que va a estar mutado. Y luego pasamos a la no física. Y de acá sí he visto bastantes preguntas, chicos, así que acá sí, ojo con eso. Sobre todo he visto preguntas sobre esta. Entonces, en la no física, nosotros vamos a tener a la urticaria colinérgica y a la acuagénica. La colinérgica vamos a tener muchos abones, pero pequeños. ¿Ya? Ok, a muchos abones pequeños. ¿Y cuál es su característica? Que estos abones o esta urticaria va a ser, se va a relacionar mucho al ejercicio. El paciente hace ejercicio, se ejercita, corre y le empieza su urticaria colinérgica. Pero sobre todo, lo más frecuente es que no exactamente es al ejercicio, pero más se relaciona con eso, pero más se relaciona con el hecho del aumento de la temperatura corporal. Por ejemplo, ahí es donde incluimos el ejercicio
Puede ser también un baño muy caliente, puede ser el estrés, cualquier cosa que aumente nuestra temperatura corporal me puede generar una urticaria colinérgica. Y el tratamiento va a ser antihistamínicos, por ejemplo, si es que voy a hacer ejercicio, puedo tomarme un antihistamínico antes. Ya en casos severos me puedo tomar anticolinérgicos, o sea, bloqueadores colinérgicos, como por ejemplo la escopolamina, el propanolol. Pero básicamente eso es lo que más interesa y que, bueno, puede ser más frecuente encontrarlos en los pacientes adolescentes o, bueno, jóvenes, ¿no? Vamos a llamarle jóvenes. Por otro lado, las aguagénicas es bastante rara, o sea, no es muy común mencionarla en verdad. Y como su nombre lo dice, aqua, de agua. Al contacto con el agua, el paciente desarrolla abones pequeñitos. ¿Cuál es una característica de la acuagénica? Es que respeta palmas y plantas y desaparece solita en 30 a 60 minutos. Yo toco el agua, me salen mis abones pequeñitos y en una hora, media hora, yo ya estoy bien y desaparecen. Entonces, eso es la urticaria acuagénica. Chicos, por si acaso lo que le estoy subrayando y donde pongo énfasis es así como les vienen las preguntas, por si acaso. Entonces, sí vienen bastante em, verdadero y falso o marca lo correcto. Entonces, ahí sí, ojo y póngale bastante énfasis en tener muy claras cuáles son las definiciones y las características específicas de cada una. ¿Ok? Bueno, acá podemos ver una imagen de cuál es la clínica del paciente que podría tener una urticaria crónica, ¿no? Ronchas rojas, que son los abones, prurito, inflamación del tejido profundo, que es el angioedema, que expliqué qué es, y cuáles podrían ser las complicaciones en este, falta de energía, pues, aislamiento social, ansiedad, todo a causa, pues, de los abones y del Picasso. Ya. Pasamos a la segunda enfermedad reactiva que nos interesa hoy y es el eritema multiforme. Ok, el eritema multiforme es un tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 4. Hipersensibilidad tipo 4. Como les digo, chicos, ojo, no se dejen confundir porque se ponen. El eritema multiforme es una reacción de tipo 6. Pero si ustedes lo ven rápido, por ejemplo, 4 y luego ven así, pero al revés, quizás diga, ay, sí, sí es verdadero. No, no es. Entonces, ojo con eso, chicos. Acá vamos a ponerlo tipo 4, reacción de tipo 4. ¿Cuál es su etiología? Y eso también lo preguntan. Lo más básico, lo más común es que tiene una etiología infecciosa que puede ser causada por el herpes simple de tipo 1 y tipo 2. Es la causa más común. O en caso de los niños es más frecuente que sea causada por el Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Luego de una neumonía me puede generar un eritema multiforme. Ya. También hay casos en los que mencionan que un fármacos también pueden causar este eritema, pero en realidad son casos menos frecuentes. Clasificación. Eso también es muy importante que lo tengan claro. Cuándo es un eritema multiforme menor, cuándo es mayor y cuándo es recurrente. Estas definiciones son clásicas. Menor se le llama cuando em, afecta piel más, puede ser ninguna mucosa o puede ser una mucosa. En realidad, esto tengan en consideración lo que menciona su doctor en la teoría, porque en muchas bibliografías, algunas dicen que es una mucosa y en otras dicen que es ninguna. Y en varios exámenes incluso he visto que dicen que les hacen un caso clínico y les ponen que no afecta a ninguna mucosa. Y si ustedes solo tienen la idea de que afecta a una, no van a saber, se van a confundir. Entonces, ténganlo en cuenta como una o ninguna mucosa y corrobórenlo con lo que diga su doctor de teoría, ¿ok, chicos? Entonces,
Si yo veo que mi paciente me está diciendo que tiene estas lesiones, que más adelante las vamos a describir, piel, parte de la piel, brazo, hombros, espalda, pecho, abdomen, piel. La cosa es que afecte piel. Entonces, tiene en la piel y tiene en una mucosa, la oral, por ejemplo. Entonces, esto sería un eritema multiforme de tipo menor. Pero si yo tengo que afecta a mis manos, por ejemplo, ya tengo a mi lesión en la mano, ya tengo piel, piel check. Y me dice dos mucosas. Aquí ya no solamente va a estar, por ejemplo, en la boca, sino me dice que también afecta boca y nariz. Son dos mucosas. Ya cuando afecta dos mucosas, yo ya digo que es un eritema multiforme mayor. Y finalmente, ¿cuándo digo que es recurrente? Y eso también lo preguntan, chicos. Cuando hay más de seis episodios al año, en un año, si te ha dado más de 6 veces, es que es un eritema multiforme recurrente. En cuanto a la clínica de mi paciente, vamos a tener a las famosas lesiones, eso también es fijo, en tiro al blanco o lesiones en diana. En diana me refiero a, pues como tiro al blanco, ¿no? A eso se le llama diana, al lugar donde tú tiras y está marcado así como que por varios círculos, porque se ve igualito, si se dan cuenta. Ay, se ven muy parecidos. Entonces, lesiones en tiro al blanco o lesión en diana. Eso es pacto pneumónico, así que grábense esa imagen, chicos. Ustedes ven eso y dicen eritema multiforme. No hay pierde. Su descripción es que básicamente son pápulas de centro pálido, ¿se dan cuenta? Este no es el centro, por ejemplo. Este es el centro, este chiquitito. Acá. Vemos que tiene un color un poco más claro, entonces es un centro pálido con un anillo eritematoso interno, vemos el anillo eritematoso, y un halo periférico. Halo es pues como una circunferencia que, claro, que está en la parte externa, ¿no? Un halo. Entonces, pues como dice acá, pápulas con un anillo central eritematoso, una zona pálida en medio y un halo eritematoso periférico. Si a ustedes les describen de esta forma, como les digo, eritema multiforme. Donde predomina mayormente afecta lo que son extremidades, miembros superiores y miembros inferiores. En caso de que haya formas severas, podemos ver erosiones o incluso ya costras hemorrágicas, sobre todo si hay afectación de mucosa muy grave. En cuanto al diagnóstico, básicamente es mayormente clínico, o sea, simplemente, como les digo, uno puede ver puede ver las lesiones y con eso, ya, uno ve las lesiones y con eso ya dice es eritema multiforme. En caso de que haya una duda, se puede considerar hacer una biopsia, ya. En cuanto al tratamiento, tenemos que em, en caso de que sea causado por herpes, por ejemplo, como estábamos viendo que su etiología podría ser por herpes tipo 1 o 2, ahí utilizamos un antiviral, ¿verdad? Porque el herpes es un virus. Entonces utilizamos antiviral, como por ejemplo el aciclovir. Si pensamos que estamos en un niño que está con neumonía, que está afectado por el Mycoplasma pneumoniae, utilizamos acitromicina. El paciente tenga un eritema multiforme recurrente. A ver, no se lograron conectar, no, ya. Entonces, en caso tenga un eritema multiforme recurrente, por ejemplo, lo que vamos a ver es que el paciente puede tratarse con aciclovir, por ejemplo, pero ya como profilaxis, o sea, cada 12 horas el paciente puede estar tomando su aciclovir para evitar, ¿no? Como profilaxis,
o si no, uno similar llamado Valaciclovir, igual cada 12 horas por más o menos 6 meses. Pero esto es en caso sea recurrente. Y no se olviden, recurrente es más de más de 6 veces en un año. Perfecto. Entonces, ahí está. Otra cosita, chicos, que les puse esto porque les ayudará para futuras preguntas de examen, es que en el eritema multiforme vamos a tener el signo de Nikolsky negativo. Por eso les puse esto acá. No. El signo de Nikolsky es que en las capas superiores de la piel, o sea, por ejemplo en la espalda, uno va a frotar de esta manera, simplemente frotar, y al frotar en la capa superior se supone que se desprende como piel muerta. Entonces, en este caso, el eritema multiforme, si tú haces ese examen para ver el signo de Nikolsky, va a salir negativo. O sea, no hay signo de Nikolsky positivo en el eritema multiforme. Y pasamos al infiltrado linfocitario de Jessner. Esta es una lesión de tipo inflamatoria. Es una lesión benigna. Ay, benigna. ¿En dónde? En zonas fotoexpuestas. Zonas fotoexpuestas. ¿Ok? Benigna y en zonas fotoexpuestas. Esas son características básicas de este infiltrado. Su etiología es que vamos a tener un desorden inmunológico que va a tener un infiltrado de linfocitos de tipo CD8. ¿Ok? Linfocitos CD8. La clínica de este paciente es que, como vemos en la imagen, el paciente va a tener en las zonas fotoexpuestas. Por ejemplo, ahí vemos en la cara, justo en la parte debajo de los ojos, toda esta parte del cachete, de las mejillas, vamos a ver cómo tenemos unas placas de tipo eritematosas, no descamativas, no van a haber escamas, no van a picar, normalmente no tienen mucho prurito y no dejan secuelas, o sea, no deja cicatriz. Ya, esa es la clínica. Poco prurito, sin secuela o sin cicatriz, y son placas eritematosas no descamativas. ¿En dónde? En áreas fotoexpuestas. Por ejemplo, acá no. Ustedes han visto cuando uno se va a la playa, lo primero que se quema es toda esta parte, sobre todo si uno usa lentes, termina todo esto quemado. Entonces, eso es lo característico. Otra cosa es que encontramos un infiltrado linfocitario de CD8, también fijo. Y en cuanto a su diagnóstico, estos pacientes podemos hacer una biopsia, por ejemplo, si es necesario, donde vamos a encontrar infiltrado linfocítico, claramente. Y podría ser también, no sé si les parece, que esto acá, en eritema, aquí en esta zona, se parece a una enfermedad bastante conocida, que es lo que vemos característicamente como el eritema en alas de mariposa. Es acá. Ya. Pues esos eritemas en alas de mariposa, ¿se acuerdan de dónde es? Pues del lupus. Entonces, quizás muchas personas pueden ver este eritema y pensar, uy, quizás tiene lupus. Entonces, por eso también podría ser importante hacer un descarte de lupus en estos pacientes, pedirles un ANA o un BCG para poder descartarlo y, bueno, poder irnos más al contexto de infiltrado linfocitario de Jessner, ¿no? En cuanto a su tratamiento, como es un desorden básicamente inmunológico, siempre que es que el sistema inmune se aloca, lo que tenemos que utilizar nosotros es corticoides. Los corticoides tranquilizan a este sistema inmunológico. En este caso vamos a utilizar como solamente está en ciertas zonas, porque este eritema por si acaso no es sistémico, no está en todo el cuerpo, sino en ciertas zonas. Por ejemplo, el paciente solo tiene en el cachete.
¿Qué es lo que le voy a mandar yo? Corticoides tópicos. Cuando yo digo tópicos, ¿a qué me refiero? A cremas. Y en este caso, la que más se utiliza es el tacrolimus. ¿Ok? Tacrolimus. El tacrolimus es un inhibidor de calcineurina. Voy a ponérselos acá por si les preguntan, no como tacrolimus, sino les ponen como opción un inhibidor de calcineurina, por si acaso. Ya, un inhibidor de calcineurina. En caso de que el paciente tenga fotosensibilidad muy marcada, o sea que siempre pues en esas zonas le puede salir, considerar utilizar hidroxicloroquina. ¿Ok? Pero lo más importante es el tacrolimus como un corticoide. Y ahora ya como última patología de enfermedad reactiva tenemos a lo que es el pseudolinfoma. El, el pseudolinfoma es una dermatitis linfoproliferativa reactiva, ¿ok? Dermatitis linfoproliferativa reactiva. Su etiología es que se asocia mucho a los pacientes que tienen linfoma tipo B, ¿ok? Así que si en su caso clínico del examen le ponen paciente mujer con antecedente de diagnóstico de un linfoma tipo B, presenta dermatitis linfoproliferativa o presenta pues una lesión en la cara, ta, 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 ta. Entonces, nosotros podemos pensar en un pseudolinfoma. Entonces, linfoma tipo B. Ya. ¿Cuáles son sus causas? O sea, el paciente puede tener su linfoma, pero no es que el linfoma me cause este pseudolinfoma, sino que a raíz de otras infecciones, pueden ser también medicamentos, el hecho de yo ponerme quizás un agitador de insectos, incluso todo eso me puede causar un pseudolinfoma. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica? O sea, porque linfoma es esto, por si acaso. Esta lesión es a lo que le llamamos pseudolinfoma, y así es como se ve al momento de hacerle la biopsia. Entonces, en cuanto a la clínica, como podemos ver en la imagen, es como una plaquita, una pápula de tipo eritematosa y dura, casi como un forúnculo, que es, pues, era como un grano grande que duele y dura, pero ya, en este caso no duele. Es una pápula eritematosa dura, no dolorosa, eso sí les voy a poner acá, no duele, para que lo tengan bien claro, no dolorosa, pero resistente a la palpación. O sea, no duele, pero bueno, tampoco se deja aplastar, no es muy flexible, por así llamarlo. ¿Dónde es que vamos a poder encontrar estos pseudolinfomas? Pueden estar en tronco, todo lo que es este tórax y abdomen, tronco, rostro o en miembros superiores, o sea, en brazos. Muy raro encontrarlo en pies, piernas, no. Tronco, rostro y miembros inferiores. Todo esto. Todo esto. También tenemos lo que es una variante nodular, que es como un tipo de pseudolinfoma. En este caso, estas de acá, de esta variante, son más profundas y más duras. ¿Ya? Pero simplemente sepan que existe una variante nodular. Para yo hacer su diagnóstico y yo cerciorarme de que es un pseudolinfoma, lo que voy a hacer es una biopsia. Voy a encontrar infiltrado acá, como vemos en la imagen, vamos a encontrar un montón, bueno, es bien borroso, pero vamos a encontrar un montón de infiltrado linfoide, o sea, muchos linfocitos de diferentes formas, van a ser polimórficos, o también podemos hacer una inmunistoquímica para poder descartar que estemos hablando de un linfoma real, no un pseudolinfoma. En cuanto a los tratamientos, el paciente lo que tiene que hacer primero es eliminar la causa desencadenante. Por ejemplo, si, como les mencionaba, no, si son tatuajes, si son medicamentos, si son infecciones, eliminar el desencadenante.
Y el medicamento que va a ser de elección, que sí o sí usamos, son los corticoides tópicos de nuevo, como cuál, el tacrolimus, ¿ok? Si no es el tacrolimus, pedimos imiquimod. Ya, entonces, corticoides tópicos. Y finalmente ya pasamos a la segunda parte que vendría a ser ya inflamatorias. Antes vimos enfermedades reactivas, no se olvide. Entonces, enfermedades inflamatorias. Lo primero que tenemos es la dermatitis atópica. ¿Ya? Y eso es súper común. O sea, ¿quién no ha escuchado que algún amigo conocido ha dicho, sí, tengo dermatitis atópica? Es muy común. Más o menos afecta al 20% de los niños, o sea, es más común en niños que en adultos, porque en adultos casi se ve un 3%, casi a nivel mundial. Normalmente cuando un paciente tiene dermatitis atópica, esta va a comenzar en la infancia. O sea, casi el 85% de estas dermatitis van a iniciarse antes de los 5 años, ¿ok? Y es más común que aparezca en países que son industrializados y con climas más fríos. Normalmente esta dermatitis va a mejorar conforme el bebé va creciendo, o sea, pero hay casos en los que puede persistir o incluso puede reaparecer nuevamente en la adultez. Em, Otra cosa es que tiene alta asociación familiar. Por ejemplo, más del 70% de estos pacientes con dermatitis atópica, puedo revisar su historia clínica y voy a encontrar que, por ejemplo, tiene antecedentes de familia que tiene atopías. Atopías son, por ejemplo, que su mamá tiene, no sé, asma, por ejemplo, que el papá tenía rinitis toda su vida. Esas son atopías. O sea, como que enfermedades em, alérgicas, el asma, la rinitis, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, se asocia mucho, como les digo, a estos antecedentes familiares de atopía. En cuanto a su distribución y sí, chicos, pónganle un acordarse, un memorando, imprímalo. ¿Por qué? Porque esto sí lo preguntan bastante. Entonces, a ver, nosotros vamos a separar la distribución según los grupos etarios que vamos a tener. Tenemos a lactantes, a escolares y adultos. Cuando hablamos de lactantes, vamos a irnos de 2 meses a más o menos 2 años. Eso no se lo pregunto, o sea, no les ponen paciente de 1 año y tú tienes que saber si es lactante escolar. Bueno, lactante 2 meses hasta los 2 años. Ok, ¿dónde afecta en el lactante? ¿Dónde vamos a ver esta dermatitis atópica? Afecta mejillas, cuero cabelludo, o sea, cachetes, cuero cabelludo, tronco y zonas extensoras, chicos, extensoras. Ok, zonas extensoras. Lo más característico y lo que le van a preguntar es si le van a poner en lactante se afectan las fueras y ustedes dicen no, falso, extensoras, chicos, por favor. Y otro dato clásico que siempre les van a poner, le van a preguntar si este respeta el triángulo nasolabial. ¿Ven en esta imagen? A eso se le llama triángulo nasolabial, de la nariz a los labios. Respeta esta dermatitis atópica este triángulo, ¿verdad? O sea, ahí no tiene nada el bebito. Literalmente le sale en todos lados menos en ese triángulo. Entonces, esa es una característica muy importante de los lactantes. Van a ver todo el triángulo nasolabial súper bien y no afectado. Otra cosa es que en lactantes no se suelen afectar los pliegues, por eso se afectan las zonas extensoras. Y otra cosa muy importante, que acá también, por ejemplo, vamos a encontrar lo que es el
Signo del faro. Ese es otro nombre al cual se le llama, o sea, perdón, ese es un nombre que se le pone al hecho que respeta el triángulo nasolabial, a eso se le llama signo del faro, ¿ok? Luego, cuando el paciente ya está en etapa escolar, más o menos 2 a 12 años, ¿qué va a comprometer? Y acá está el versus. Cuando ella es escolar, la dermatitis atópica va a comprometer zonas de flexura, ya no extensoras, flexura. Por ejemplo, ¿dónde es flexura? Flexura viene de que yo flexiono esa zona. Acá, acá, mis rodillas. Por eso es que zona de flexura, ¿cuál es? La fosa poplitea. ¿Dónde es la fosa poplitea? Atrás de la rodilla. Imaginemos que esta es mi pierna, mi fémur, mi tibia. Entonces, aquí, esta parte de atrás, imaginemos que esta es mi rodilla. Entonces, esta parte de acá es mi fosa poplitea. Entonces, en esa parte yo flexiono. Mi fosa poplitea, mis tobillos o las caras laterales de las extremidades, ¿no? Los costados. Pero más le van a preguntar como zonas de flexura. El cuello, por ejemplo, también. ¿No? Es que acá ustedes pueden como que flexionar en estas zonas, también puede afectar el cuello. Sí, eso es lo más importante, zonas de flexura en escolares. Y finalmente, cuando ya estamos en un paciente adulto, igual también afecta lo que son zonas de flexura, pero va a haber mayor compromiso y ahí le van a dar énfasis en manos, pies y párpados. Manos, pies, párpados es lo más característico de un paciente que ya es adulto. Entonces, bueno, acá está la fisiología. Sí, ya más adelante veré la fisiología. Entonces, en cuanto a su clínica del paciente, este va a tener un prurito intenso. Estas lesiones que va a tener de la dermatitis sí van a picar bastante. Vamos a tener lesiones escamosas, como podemos ver en las imágenes. Perdón, eczematosas, no escamosas, eczematosas, que van a evolucionar, ¿ya? Y esto también lo preguntan, chicos. A ver, estas lesiones, al momento de, o sea, cuando son agudas, vamos a tener a las famosas costras mielicéricas. Ya, esa palabra no se olviden jamás, costras mielicéricas, porque preguntan, aguda vemos una costra mielicérica. Mielicérica le dicen porque son como color miel medio amarillito y son húmedas. Húmedas, por si acaso, chicos, son costras húmedas, mojadas, con secreción, son exudativas. Cuando ya evolucionan a subaguda, ya se vuelven menos secretantes. Vamos a decir que se vuelven descamativas. Descamativas. Y finalmente, cuando ya evoluciona a cronicidad, y eso también es muy característico, vamos a ver una liquenificación, una placa. Ya, vamos a ver una placa, ya no son lesiones eczematosas, sino ya se forma como una placa liquenificada por el hecho de estar rascando tanto. Como le digo, pica, se va a formar como una placa atrófica de tanto el rascarse. Entonces, chicos, eso no se olviden cómo va evolucionando las lesiones de la dermatitis atópica. Em, el bebito puede tener alteraciones de sueño, por tanto, picazón, y puede coexistir con con atopías, como por ejemplo el asma, la rinitis o incluso conjuntivitis. El paciente puede tener todo eso más la dermatitis atópica. ¿Cómo yo hago el diagnóstico? Básicamente es clínico, con solamente yo ver y poder
por ejemplo, saber si el paciente tenía algún desencadenante, con eso ya yo puedo diagnosticar la dermatitis atópica. Historia clínica, por ejemplo, tenemos que evaluarla muy bien y la distribución en donde encontramos, por ejemplo, si es que es un lactante, me traen y yo veo esas imágenes, por ejemplo, pero veo que está afectado la nariz, o sea, la nariz, la boquita, pero se parece mucho. Tú dices, ya, imaginamos que encontramos esta lesión, pero la lesión la encontramos en la zona nasolabial. Ustedes van en un lactante. ¿Van a decir, ay, sí, es dermatitis atópica? No. Será algo muy similar porque en la dermatología hay muchas cosas que se parecen, pero como les digo, en la dermatología tenemos como ciertas cosas así chiquitas o que podrían parecer chiquitas que sirven mucho para hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, esos ténganlo muy en cuenta. Y con eso hacen diagnósticos bastante certeros, ¿no? Sin necesidad de hacer raspados, biopsias. Normalmente no se hace mucho eso en la especialidad, ¿ya? Entonces, descartar otro tipo de dermatosis por la historia clínica y por la distribución también. Normalmente no se le hace al paciente pruebas de alergias de rutina, salvo en casos que sean ya muy severos esta dermatitis. Podríamos pensar en hacerle una prueba de alergia para descartar, pues no que no se trate de otra cosa. Y también tenemos un diagnóstico de tipo histológico, es decir, que cuando si se le hace una biopsia, en este caso, cuando es de tipo agudo, lo que yo voy a encontrar es una dermatitis espongiforme. Eso es lo que voy a ver yo al microscopio. Pero cuando ya es crónico, como vemos acá, ya vemos una placa lignificada. Entonces, y placa e engrosamiento. ¿De qué? Del estrato córneo. ¿Y cuál es el estrato córneo? La capa más superficial de la piel. Entonces se engrosa el estrato córneo. Y eso es lo que yo voy a ver. Otra cosa característica son los estigmas atópicos. ¿Qué son los estigmas atópicos? Son manifestaciones cutáneas, o sea, de la piel, que pueden ser menores y que van a ayudarme a mí a mi diagnóstico. Es como que me refuerza el hecho de que yo sí estoy en terreno de atopía. O sea, sí estoy yendo bien por el contexto de que eso es algo atópico. ¿Y qué cosa es? Por ejemplo, que yo encuentre en este paciente, aparte de estas lesiones, que yo encuentre cerosis, o sea, piel seca, también me puede indicar, es un estigma tópico, pero en su clase le van a mencionar la pitiriasis alba, por ejemplo, el dermografismo blanco, la queratosis pilaris y el pliegue de Morgan, que es un pliegue infraorbitario, así mismo. Eso memorícenlo, chicos, porque si les preguntan cuáles de estos son los estigmas atópicos, les ponen varias opciones. Entonces, memorícenlo. Como les digo, no son patognomónicos, por si acaso, no es que yo encuentro, por ejemplo, pitiriasis alba y encuentro estas lesiones de acá y digo, ay, sí, dermatitis atópica. No, no es patognomónico. Simplemente es como muy sugerente pero igual tenemos que evaluar, como les digo, la distribución, la clínica, la evolución, etcétera, etcétera. Em, y en cuanto al tratamiento, vamos a ver, no, todavía lo vamos más allá. Entonces, eso vendría a ser lo que es la clínica, su diagnóstico, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver lo que es su patogenia y la fisiología, o sea, de dónde aparece esta dermatitis atópica. Pues bueno, en realidad es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Si es crónica del paciente, no contagiosa, eso es muy importante, no contagia y tiene una base genética, ya tiene una muy importante base genética. ¿Cuáles son sus causas? Y acá las tengo, su patogenia básicamente, ¿no? O sea, ¿por qué está causado? Tenemos que puede ser que hay una disfunción de la barrera epidérmica, o sea, mi barrera de la piel no está funcionando bien.
puede haber una disregulación inmunitaria o puede haber un microbioma cutáneo. La alteración de la barrera epidérmica, o sea, de la barrera cutánea, lo que tenemos es la mutación en el gen de la filagrina. Esta filagrina, la filagrina yo la voy a encontrar en el estrato córneo, o sea, en la parte más superficial. Cuando este gen falla, me va a generar una pérdida de la hidratación. O sea, mi piel va a estar súper seca y esto me va a generar o me va a permitir que haya una mayor penetración de alergenos o irritantes, causándome la dermatitis atópica. También hay defectos en uniones estrechas a través de la claudina 1. Entonces, esto también me genera una disfunción de barrera epidérmica. También puede ser alteración de los péptidos antimicrobianos, pero más le preguntan por la filagrina y la claudina, ¿ok? En cuanto a la disregulación inmunitaria, puede ser que tengamos en nuestra piel menos péptidos antimicrobianos y mayor colonización del Staphylococcus aureus, que va a empeorar la inflamación. Eso es como una disbiosis cutánea. Hay un sobrecrecimiento de este Staphylococcus aureus y que nuestros péptidos antimicrobianos están disminuidos y no pueden contraatacar contra este Staphylococcus. Otra cosa también es que hay una activación exagerada de la inmunidad de tipo TH2 y eso lo vamos a ver acá. Por ejemplo, este es el estado sin lesión. Tenemos acá un estado sin lesión, un estado agudo y un estado crónico. ¿Ya? Un estado de lesión. ¿El origen cuál es? Factores ambientales y alérgenos. Estos son, imaginemos que son alérgenos. Ingresan a la piel y nosotros con nuestro defecto de barrera de la filagrina, de la claudina, interleuquinas en exceso que me van a generar más inflamación, van a permitir que haya un cambio y una producción o sea, un aumento en la producción del TH2, ya del T-helper 2. Cuando ese T-helper 2 aumenta, eh, empieza a producir más interleuquinas. Ustedes saben que las interleuquinas son proinflamatorias. Las interleuquinas, por ejemplo, la interleuquina 4, la interleuquina 13, también se producen en cantidad, y así como citoquinas proinflamatorias. Entonces, todo me está promoviendo más inflamación. Aparte de que se genera lo que es un TH2, también se va a producir un T-helper 1. ¿Ok? Pero básicamente lo que va a pasar es que va a haber una disregulación, un desbalance entre la TH1 y la TH2. No se olviden, chicos, y eso sí lo preguntan. Si te preguntan cuál es el T-helper que es característico de la fase crónica, es el TH1. ¿Ok? El TH1 es el que me permite em, permanecer. Claro, el que me permite que sea más perenne esta fase de inflamación, pero el TH2 es el que inicia, es el agudo, o sea, ese es el que le activa la inmunidad. Otra cosa de dos interleuquinas muy importantes causadas por la TH2 es la interleuquina 31 y la interleuquina 22. ¿Qué hacen estas cosas? ¿Por qué me interesan? Porque la interleuquina 31 es la que se encarga de generarme la picazón, de que me pique. Sin interleuquina 31 no picaría. Así que interleuquina 31, prurito. Y la interleuquina 22 es la que genera la gravedad de esta inflamación, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos es que todo este exceso de inflamación lo que va a generar es, como vimos en la urticaria, va a generar que haya un aumento de la permeabilidad porque va a generar vasodilatación. Entonces se van a empezar a salir pues las células, las interleuquinas de nuestros vasos. Esto va a generar una disfunción de la barrera o supresión de la diferenciación lipídica. Eso me genera un picazón, yo me voy a rascar. El hecho de que yo me rasque también me aumenta la permeabilidad más vascular.
y eso al final me puede generar una inhibición de la barrera de la piel. Y es bien, una vez que paso por la fase de picor, me rasco, luego rascarme, ¿cómo estoy cuando es crónica? ¿Se acuerdan que evolucionaba la lesión? Se generaba una placa liquenificada, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la patogenia. Acá tenemos las causas: barrera cutánea desestructurada, o sea, no está funcionando bien. Tiene permeabilidad aumentada, aumento de permeabilidad por vasodilatación, etcétera. Eso ya lo vimos bastante. Y este aumento de permeabilidad va a hacer ¿qué cosa? Que el agua, el H2O, en vez de quedarse ahí en la piel, se va a ir por el aumento de permeabilidad. Entonces yo voy a tener una piel reseca, sequedad total. Acá igual tenemos, por ejemplo, acá está mi barrera. Acá vemos que hay evaporación del agua, voy a ver mucha pérdida de agua. Y eso me va a generar, como también mi barrera no está funcionando bien, van a penetrar ciertos alergenos, ciertos irritantes. Acá tenemos el déficit de filagrina, por ejemplo. Dios mío, muy grande. Déficit de filagrina. Déficit grasos también esenciales. Eso genera que pues la barrera también esté menos preparada, más permeable. Y eso sería lo más importante. Finalmente, ya con lo que es el tratamiento, básicamente, primero sería educación y prevención. Es decir, que tenemos que indicarle, por ejemplo, si son lactantes, a la madre, cuáles son los factores desencadenantes. Por ejemplo, puede ser el calor, el exceso de sudor, ciertos jabones muy fuertes, em, ciertas, por ejemplo, no sé, lanas, felpa, todo ese tipo de cosas, indicarle a la madre, por ejemplo, si es lactante, si es un niño escolar, para que pueda evitar todos estos desencadenantes y evitar que tenga otra vez una reacción o una dermatitis atópica, ¿no? Otro episodio. Lo recomendable en estos niños es utilizar duchas cortas, utilizar agua tibia, no agua muy caliente, porque también puede esto generar vasodilatación, más sequedad y bueno, todo esto, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer es tratar de restaurar la barrera cutánea. Como ven, la barrera cutánea está destrozada y por eso es que ponemos tanta agua. Se recomienda utilizar emolientes, o sea, uso diario de emolientes, emolientes en cremas, ungüentos, sin perfumes. En el caso de que sea casos moderados, leves, moderados, se recomienda utilizar corticoides, o sea, ya no emolientes, sino ya corticoides, pero en dosis bajas. Cuando ya pasa un poco más de moderado a grave, ya corticoides le subimos un poco a dosis altas. Y finalmente, cuando ya el paciente tiene una dermatitis atópica ya pero refractaria que no cede con los corticoides, ya empezamos a utilizar corticoides de tipo sistémico, o sea, ya en pastilla, ya no cremas. Ya. Entonces, así es como se trata una dermatitis atópica, chicos. Igual, no se olviden que tomar corticoides en exceso no es bueno, nunca es bueno. Entonces, hay ciertos efectos adversos porque el paciente puede tener cierta irritación local, puede tener hipopigmentación, esas partes en donde el paciente se echa, por ejemplo, cuando usa corticoides, pero en tópicos, en cremas, esa zona donde se echa el corticoide puede quedar pues un poco más hipopigmentada. Puede incluso, lo más común es que genere atrofias, entonces por eso es que el paciente no, bueno, no se recomienda mucho utilizar corticoides pues a largo plazo, ¿no? Quizás solamente para casos en los que, bueno, sean brotes, a menos que, bueno, ya tenga de tipo refractaria o otras. Y finalmente, ya la última enfermedad inflamatoria es la dermatitis, pero de tipo seborreica. Esta de acá es una dermatosis inflamatoria también crónica, recidivante, frecuente, también es muy frecuente, que se caracteriza por tener
eritemas y descamación. Entonces, eso es lo característico acá. Vamos a ponerle acá. Eritemas y descamación. ¿En qué zonas dermas en glándulas sebáceas? ¿Ok? Glándulas sebáceas. ¿Cuál es la epidemiología? Vamos a ver que se ve mucho en lo que son hombres, es más común en hombres. Puede verse en pacientes con VIH, en pacientes con frente a estrés o pacientes que toman anticonvulsivantes. En realidad, casi un 5% de la población podría tener esta dermatitis seborreica. ¿Y cuáles son los picos de presentación? Más o menos en los lactantes. Ellos pues tienen un sistema inmune un poco bajo, pueden ser seborreica. En adultos jóvenes, más o menos entre los 18 y 40 años, también suele ser un pico de presentación. O ya nos vamos al otro extremo, que son los adultos mayores. Sobre todo si tienen pues VIH o tienen alguna enfermedad neurológica, los hace más propensos a desarrollar esta dermatitis. Otra cosa también es que puede ser que que esta dermatitis sea más común o más intensa, ya que se intensifique cuando el clima es frío y seco. Eso también puede ser un desencadenante. En cuanto a su distribución, como les digo, más que nada aparecen zonas llenas de glándulas sebáceas, es decir, zonas grasosas, por ejemplo, en el cuero cabelludo, puede aparecer como la caspa, esa es una dermatitis seborreica. No sé si han ido al dermatólogo y han tenido caspa, pues no le dicen, ay, si tienes caspa, no, tienes dermatitis seborreica. Ya. La caspa es como un signo, un síntoma. La cara también, en la cara el paciente puede tener en el surco nasogenianos, en esta zona de acá, puede tener cierta descamación, cierto eczema. En la parte de las cejas, que también a veces se llenan de grasa, sobre todo las personas que tenemos la cara grasosa, también, ¿no? En los párpados, toda esa zona, pero sobre todo en los surcos acá, surcos nasogenianos, que siempre están llenos de grasa, ahí. Em, el conducto auditivo externo también, pues esta parte de acá es grasosa. Si las ingles también podemos encontrarlos. En el caso de los lactantes, puede ser que revisemos el área del pañal, porque ahí pues hay cierta fricción, hay sudor, hay pues un poco ahí de grasa. Los pliegues del bebito también se tienen que revisar, ¿no? En cuanto a su patogenia y fisiología, básicamente aquí es multifactorial. ¿Ok? La dermatitis seborreica sí tiene bastantes factores. Por ejemplo, primero es que puede haber una alteración en la función de las glándulas seborreicas. Una hiperseborrea, o sea, que el hiperseborrea. Otra cosa o otro factor es que puede ser una respuesta inflamatoria a lo que es un hongo llamado Malassezia furfur. Ya, esa es una levadura que va a metabolizar el sebo. Al metabolizar el sebo, que es la grasa, va a producir ácidos grasos que son irritantes para nuestra piel y así se genera una dermatosis seborreica. Entonces, otros factores que ya pues son más generales podrían ser pacientes con estrés, el frío, por ejemplo, que les decía, inmunosupresión como los de VIH o enfermedades neurológicas como un paciente con Parkinson, por ejemplo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta imagen donde vemos el pelito. Acá están las glándulas sebáceas. Recuerden dónde están las glándulas sebáceas, pues, los pelos. Acá está la glándula sebácea, estamos en la dermis, la epidermis, este es el estrato córneo, o sea, la parte más superficial de la piel. Las glándulas están acá a su costado, ¿verdad? Acá estos puntitos, bolitas, ¿qué cosas son? Acá vamos a ver. Tenemos lipasas, tenemos a la Malassezia furfur, que le digo que es el hongo, que es este azulito. También tenemos lípidos o ácidos oleicos y otros irritantes. Entonces, todos estos irritantes que vemos acá en la parte del estrato córneo van a
ingresan a nuestra epidermis. Como su nombre lo dice, entonces estos irritantes van a activar mis células dendríticas y las van a estimular a los queratinocitos, acá están los queratinocitos, estos van a estimular más y eso se va a generar lo que es una cadena inflamatoria, ¿no? Se va a generar una cadena inflamatoria básicamente por la célula dendrítica que va a llevar esta información de que está entrando irritantes a la piel. Esto va a generar la activación de la caspasa 1. Esta caspasa 1 hace que la interleuquina 1 beta, que la interleuquina 1 beta pro o la prointerleuquina 1 beta se convierta en interleuquina 1 beta. Y así esta pueda formar parte de los factores que van a generar a las interleuquinas famosas, que ya vimos que las interleuquinas van a generar lo que es más inflamación, más inflamación, más inflamación. Acá también los queratinocitos van a estimular la producción de neutrófilos, va a aumentar los neutrófilos, los linfocitos van a llamar a estos dos para que pueda generar más inflamación. Entonces, al final, lo que vamos a tener va a ser una activación total de nuestro sistema inmunológico que va a generar inflamación y va a generar que nosotros, que esta inflamación prolongada, porque como les digo, es crónica, dañe nuestra barrera también de la piel, ¿no? Y todo por el hecho de que, pues, están entrando los irritantes. Ya. Ya, entonces, en la clínica va a variar, claro, tenemos varias características según la edad del paciente. Por ejemplo, si el paciente es un lactante, vamos a tener a la famosa costra láctea amarillenta. Esa es recontra fija y esa sí les va a venir, aunque sea una pregunta, va a venir esto, la costra láctea amarillenta. Eso se ve en lactantes. Entonces, ¿dónde veo la dermatosis seborreica en los lactantes? En las zonas de intertrigo, es en los pliegues y el cuero cabelludo. Zonas de intertrigo y cuero cabelludo. En el caso de los escolares vemos lo que es la blefaritis. Blefaritis, blefaro viene de párpado, itis de inflamación, entonces blefaritis, chicos. Entonces vemos blefaritis seborreica. Vamos a ver escamas en los párpados, hasta en las pestañas. Va a parecer que sus pestañas tienen caspa. Entonces, eso lo vemos en los escolares. Y ya cuando el paciente es adulto, vamos a tener una lesión descamativa y ya va a ser más global. O sea, ya acá podemos verlo en el cuero cabelludo, cejas, pliegues nasolabiales, acá en esta zona, orejas, tórax. O sea, ya vemos en más. Sí. Ya puse, ¿no? Esta imagen como las causas, acá también se las mencionan, más común en hombres, no se confundan, son crónicos, pero aparecen en brotes, es decir, como que el paciente no se cura, pero no es que todo el tiempo esté con la dermatosis ahí em, prendida, sino que son ciertos brotes, por ejemplo, se estresa el paciente con dermatosis y le sale su brote. Ya vimos que es un problema multifactorial por la hiperseborrea, aumento de concentración de la malacesia, que se alimenta del sebo que nosotros producimos, el estrés o ciertos medicamentos. Y ya vimos acá descamación, inflamación, rojes, picor y seborrea. Esas son las características de la dermatosis seborreica. ¿Y dónde es que puede aparecer? Bueno, en este caso ya es un adulto, ¿no? Tenemos también que esta dermatosis tiene variantes, por ejemplo, que puede ser una variante petaloide o pitiriasiforme. Así se llaman, ya chicos, la variante petaloide o variante pitiriasiforme. Como yo es que los veo, la diferencia es que la petaloide, pues como su nombre lo dice, son placas en óvalo, así, más o menos como un ovalito, que parecen petalitos de rosa, pétalos de rosa. Por eso se le llama petaliforme, petaloide. Y la pitiriasiforme es la similar, se ve muy parecido a la tiña.
¿Se acuerdan cómo vimos la tiña? Que era como así, como una manchita, como una quemadura, algo así, pero que estaba con el borde encendido y entrabatado. Ya, eso es la tiña en tronco. Entonces, esas son las variantes y el tratamiento básicamente de la dermatosis seborreica va a ser lo que es, en general, una higiene bastante suave, no frotar mucho la cara o la zona porque pues irrita, evitar irritantes también, no se puede, estos pacientes no pueden utilizar cualquier tipo de crema, cualquier tipo de hidratante, tienen que ser bastante medicados porque pues cualquier cosa puede generarle una reacción, un brote. Entonces, lo más común es que puede utilizar el paciente ketoconazol, que es un antifúngico, que puede ser en crema o si no, si es el caso de que tiene dermatosis seborreica en el cuero cabelludo, o sea, el paciente está con caspa, utilizo ketoconazol en champú. Ya, entonces ahí se supone que debería cortarse el brote. Em, sí, entonces sería básicamente eso, el ketoconazol es lo más importante. Y listo, chicos, con eso ya terminamos y pasaríamos a lo que son las preguntas. Vamos a ver las preguntas. Si yo tengo un paciente varón de 30 años que cursa con lesiones en diana, lesiones en diana, ampollas centrales en donde, palmas y plantas, y me dice que no hay compromiso de mucosa. Yo cuando leo lesiones en diana, ¿yo en qué pienso? Al toque. Necrólisis epidérmica, ni siquiera hemos visto, no sé qué es eso. Pénfigo folacio, eso lo vamos a ver con mi compañera Valerie en la siguiente sesión. Así que vamos a ver ahí pénfigos, o en la última sesión. Pero todavía no hemos visto pénfigos. Urticaria aguda. No, la urticaria no tenía forma de diana, eran como más ronchitas así, rojitas, ¿ya? Pero no tienen forma de diana. Entonces yo leo lesiones en diana, lesiones en tiro al blanco. Me voy de frente por eritema multiforme, no hay duda. Pero ahora, ¿cómo yo sé si es menor o si es mayor? Recuerden, ahí habían ciertos parámetros. Menor era uno o 0 mucosas y mayor era mayor o igual a 2 mucosas. En este caso me está diciendo que no con mucosas, es decir, 0. Entonces es de tipo menor. Esta es la respuesta. Siguiente. A ver, pasamos con la que es de referente a las zonas topográficas en la que se presenta la dermatitis seborreica, justo la que acabamos de ver. La dermatitis seborreica. La ubico, me ubico y digo zonas topográficas, ¿dónde afecta? A ver, en el adulto mayor se presenta una costra láctea. Falso, eso se ve en lactantes. Entonces, la A no es. En el adulto afecta mayormente, pues, tampoco, no, falso. ¿En dónde afecta más? En los escolares, ¿verdad? Acá está. Escolares, blefaritis. No se olviden. Entonces, en el adulto afectan mayormente párpados, falso. Afectan los escolares. En el lactante afecta palmas y plantas, falso. Esto más que nada es en el adulto mayor. El lactante se presenta compromiso de tórax y vemos el dermatitis recontra falso. Tórax, ¿en dónde vemos? En adulto mayor. Entonces me queda, en el lactante compromete cuero cabelludo y áreas de intértrigo. Sí, verdad. Y acá está, chicos, por si acaso, no se vayan a olvidar, acá está, lactante, zonas de intértrigo y cuero cabelludo. ¿Ok?
Pasamos a la penúltima. Referente, o sea, con respecto a la dermatitis atópica, ¿qué es lo correcto? Ya, la atópica, no se olvide. La interleuquina 25 es la que me causa el prurito. Falso. ¿Cuál era la interleuquina 31? Ojo, a ver, el 90% de los pacientes colonizados con no, este Demodex folliculorum, nada que ver. Cuando el paciente tiene dermatitis atópica, ¿qué cosa veíamos? Pues disfunción de la barrera, veíamos también un aumento de la colonización del estafilo, por ejemplo, Staphylococcus aureus. Nada que ver con el Demodex folliculorum, o sea, recontra falso. La nivel de antimicrobianos madre cutánea. Falso, obviamente. Si disminuyen mis péptidos antimicrobianos, se va a aumentar por ejemplo, los estafilococcus van a aumentar y esto me va a generar una, un daño de la barrera cutánea. Entonces, no me ayuda a mantener mi barrera cutánea. Existen defectos de uniones estrechas tipo desmocolina. Falso. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Acá regresen. Claudina 1. Claudina 1. Entonces, ¿cuál me queda? Falso. La B. ¿Existe una alteración del componente estructural de la capa córnea? Totalmente verdadero. A la capa córnea es la que se va eh, a malograr, ¿no? Va a haber una gran disfunción de esta barrera cutánea. Y finalmente, con respecto a la clínica de la dermatitis atópica, marque cuál es la respuesta correcta. Entonces, volvemos con la dermatitis atópica. Mm, 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 mm. Por ejemplo, en el lactante hay compromiso de zonas de flexura. Por ejemplo, en la fosa poplitea, falso. Zonas extensoras. En el escolar, principalmente, hay compromiso de manos y pies. Tampoco. Falso. ¿En dónde vemos manos y pies? Adulto. La C. En el escolar hay compromiso para cuello, superficies extensores. ¿Eso es verdad? Falso. Ay, falso. Es en superficies flexuras. La única que veíamos en superficies extensoras es en el lactante, chicos. Eso no se olvida. Entonces, esto es falso. Mm, mm, ya. La A. En el lactante presenta una costra láctea. No. La costra láctea, acá les quieren confundir, la vemos en la dermatitis, sí. La dermatitis seborreica, ¿ok? Seborreica, no en la dermatitis atópica. Entonces, una dermatitis atópica no mencionan que en el lactante, o sea, eso no está en la pregunta, pero igual dice que hay compromiso de mejilla y respeta el triángulo nasolabial. Sí, ¿verdad? ¿Y eso en dónde? En los lactantes. Listo, chicos. Entonces, con eso terminaríamos. Espero que haya quedado todo claro. Voy a pasar el post-test. Ahí lo llenan, porfa, chicos. Ya. Gracias.